Bienvenidos al libro Estrategias para la Guerra Espiritual. Estamos en el capítulo número 9, el plan de Dios para la batalla. Así como sabemos que hay una fuerza del bien, hay una fuerza del mal. Es Dios en contra de Satanás y sus demonios. Es Dios y sus ángeles en contra de la maldad. Y sabemos que Dios ya ganó la batalla a través de su Hijo Jesucristo. Al morir en la cruz, derramando su sangre preciosa por toda la humanidad, tenemos salvación a través de su Hijo, su único Hijo. El único Hijo de Dios es Cristo Jesús. Veamos cuáles son los objetivos que tenemos el día de hoy. Número 1, escribir el versículo llave de memoria. Número 2, tenemos identificar el propósito de Dios. Número 3 es identificar el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Y número 4, explicar los 6 puntos de plan de la batalla de la guerra espiritual. Así es que vamos a leer en primer lugar el versículo de memoria. Está en 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8 dice así la palabra del Señor: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué tremendo versículo y qué poderoso. Sabemos que nacimos en un mundo de pecado y de maldad. Todos los seres humanos que nacimos en la tierra fuimos llamados pecadores. Y aquellos que reconocen su pecado y se arrepienten, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Si nosotros confesamos al Señor lo malo que hemos sido, ¿sabes qué? Le decimos: Señor, me arrepiento, me duele haberte ofendido, yo ya no quiero ser así. Y entra Jesucristo y adopta nuestro espíritu, el Espíritu Santo adopta nuestro espíritu y nos saca del reino de las tinieblas al reino de la luz con Cristo Jesús. Y ahora estamos enlistados en una batalla, somos miembros del ejército de Dios. Él ya ganó la batalla, pero nosotros tenemos que, mientras estemos en esta tierra, destruir las obras del diablo, es lo principal. Vayamos ahora al número 2, el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Sabemos que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, pero veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 10. Efesios 1:10 dice así la palabra del Señor: de reunir todas las cosas en Cristo, en Él cumplimos de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Satanás combate para atraer tu corazón, mente y espíritu y alma a Él en lugar del Señor Jesucristo. Dios dice: yo soy el dueño. ¿Sí? Los 2 mandamientos que tenemos en el Nuevo Testamento, que cubren los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esos son los 2 grandes mandamientos. Si hacemos los 2, cubrimos, completamos toda la ley. Vea lo que dice Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo le digo, aunque algunas veces recibimos dardos de fuego del maligno, ¿y qué es lo que apaga un dardo de fuego? Es la fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Y a veces el enemigo está tratando de apagar nuestros frutos del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la fe, el gozo. Y de repente somos cristianos que caminamos así como heridos todo el tiempo. Pero nosotros tenemos que decir: en el nombre de Jesús yo decido levantarme. En el nombre de Jesús yo decido tener fe. Y voy a escuchar la palabra, porque la palabra trae fe. La palabra me levanta, me anima. La palabra trae una bendición a mi vida. Y yo te animo a que te levantes. No importa la lucha que tú estés pasando. Dios es más grande que ese problema. Dios es más grande que esa necesidad. Y en el nombre de Jesús, ahora dile: Satanás, te vas de mi vida, te vas de mi hogar, de mi familia, no tienes parte ni suerte. En el nombre de Jesús, fuera.
y ahora yo decido seguir a Cristo. Yo me lleno de la palabra y del poder del Espíritu Santo y voy a combatirte en el nombre de Jesús. Y tú estás derrotado porque Cristo te venció en la cruz. Y en Cristo somos más que victoriosos. Dale gloria a Dios ahí donde estás, porque Dios está contigo. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo lo que yo tengo le pertenece al Señor. Todas mis aspiraciones y mis sueños y mis dones son de Él y para Él y los propósitos de Él. Yo voy a hacer todo lo que yo pueda. Claro, vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. No somos del reino celestial. Número 3, ¿cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Jesucristo dijo en 1 Juan 3:8? 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y yo tengo que deshacer en el nombre de Jesús las obras de Satanás, porque Dios está en mí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y yo tengo que creer en lo que dice la palabra de Dios y revestirme de la armadura de Dios. Me pongo el casco de la salvación, me pongo el chaleco de la justicia, el cinto de la verdad, los zapatos prestos para predicar el evangelio de la paz. Tomo el escudo de la fe y la espada del Espíritu y voy en contra de Satanás. Y no dejo que él que él venga en contra mía. Yo voy en contra de él porque él está vencido en el nombre de Jesucristo. San Juan 10:10 nos dice lo que hace el ladrón. San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La voluntad de Dios es que tú vivas una vida llena de gozo, plena. Sí va a haber pruebas, luchas, pero va a haber mucho gozo. Sí, ¿qué es lo que te hace saborear una victoria? Es cuando le diste duro en la batalla. ¿Sí? Y hiciste todo lo que tú podías hacer para vencer las obras de maldad. Así es que vamos a ver, desde el principio de su ministerio terrenal, Jesús se dedicó a la destrucción de las obras de Satanás. Vamos a ver algunos puntos. Reveló el yugo del pecado, perdonó, remarcó la condición del corazón del lugar del engaño de la apariencia exterior, sanó al enfermo, levantó a personas entre los muertos, liberó a personas de los poderes demoníacos, y recordando que nosotros haríamos cosas más grandes que las que Cristo hizo. ¿Qué dice Mateo 11:5? Mateo 11:5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Estas son las obras de Jesucristo. Y Él dijo: yo te he dejado aquí en la tierra para que tú tomes mi lugar. Y si tú no sabes hacer nada de esto, empieza a aprender cómo hacerlo. Porque yo quiero usarte, yo quiero bendecirte y yo quiero que tú seas usado para mi honra y para mi gloria. Bueno, ¿cuál es la gran división? Aunque Jesús vino para traer la paz de Dios y la paz con Dios, su venida también trajo división. Cuando empezamos a hacer la palabra de Dios, a veces tenemos oposición entre nuestros mismos hermanos. Habrá personas, pastores, que hablen de otros pastores. A mí me ha dado tanta tristeza cuando veo que pastores en el periódico se atacan unos a otros, o hablan mal unos a otros, o se roban las ovejas unos de los otros. Nosotros debemos de trabajar hay muchas visiones buenas o malas en algunos lugares, pero Dios nos trajo a todos a una visión, y aquí tenemos una visión de Dios, y ordenada por Dios. Dios está haciendo esta visión, y si te trajo aquí, te trajo a este lugar, es para que tú trabajes en la visión, y para que tú le des gloria a Dios. Y no importa si alguien quiere venir a desanimarte de que no hagas la visión, que no crezcas, que no hagas esto, que no hagas aquello, tú haz lo que dice la palabra, sométete a autoridad.
y vas a ser bendecido y protegido por Dios. Todo aquel que está en la visión es protegido por Dios, porque es lo que el Dios nos mandó a hacer, de acuerdo a Mateo 28, 18 al 20. Vamos a ver lo que dice Mateo 10, 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36 dice la palabra de Dios: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Quiere decir, Satanás quiere destruir la familia, y él viene a matar, a robar y a destruir. Y Dios quiere que estés alerta en oración, porque no es la persona, no es el padre que está, no es el esposo hiriendo a la esposa o viceversa. Es el enemigo que quiere destruir tu familia. Córrelo en el nombre de Jesús. Veamos ahora el plan de la batalla de Dios. Hay 6 elementos importantes que se usan para el plan de la batalla. Uno es la palabra de Dios, delegación de poder y autoridad, oración, ayuno, las llaves del reino y el nombre de Jesucristo. Vamos a desarrollar las 5 partes. La palabra de Dios. Satanás puede persuadirte a pecar, pero él no puede arrojarte. O sea, Satanás te va a decir peca y tú vas a decir claro que no. Claro que no. Te va a dar tentación y tú le vas a decir claro que no. También la palabra de Dios es llamada la espada del Espíritu. Yo recuerdo una vez que estaba en el radio y estaba predicando la palabra en poder y en autoridad. Y una familia me estaba escuchando. Y la esposa ya había escuchado el programa de radio Respuesta por mucho tiempo. Pero ella se acercó y ella empezó a recibir a Jesús en su corazón. Y empezó a escuchar y a ser enseñada, y ella asistió a la congregación. Y lo que sucedió es que un día le dijo a su esposo que escuchara la palabra en el programa Respuesta en el radio. Y él escuchó y empezó a enojarse, porque dijo, ¿quién le dijo todas esas cosas a esta licenciada? Su esposa le dijo, nadie, es el Espíritu Santo hablándote a ti. Y yo sé que cuando abras la palabra traerá fruto 100 por 1 y hará lo que Dios quiera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Mateo 22, 29. Mateo 22, 29, entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que memorizarla. Benditos mis padres, los pastores Isaac y Angélica de Sousa. ¿Por qué? Porque ellos me sembraron la palabra de Dios, porque desde que aprendí a hablar me enseñaron a alabar a Dios, desde que aprendí a hablar me enseñaron a orar, me enseñaron a memorizarme la palabra de Dios. Y si estoy aquí es gracias al tremendo ejemplo que me dieron mis padres de discipulado en la palabra. Y yo sé que Satanás trató muchas veces de desviarme de la palabra, pero le doy gloria a Dios que esa palabra que sembraron mis padres no volvió vacía, sino que trajo fruto 100 por 1. Y bendigo al Señor por esta oportunidad de regalar la palabra a otras personas. Poder, delegado y autoridad. Veamos qué es el poder, delegado y la autoridad. Y quiere decir, Dios nos ha dado un poder. Es como si en la tierra el presidente dice, yo te delego que hagas esta función y este proyecto, y te da poder y autoridad para hacerlo. Mucho más nuestro Padre Celestial, que está sobre todos los poderes de la tierra, y Él nos ha dado delegado poder. Mientras Él está ya preparando lugar para nosotros en el cielo, Él nos da poder y autoridad en la tierra. Lucas 9:11 dice, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Dios nos da ese poder y esa autoridad para hacer las obras de Dios, poder sobre el enemigo, sobre el pecado y sobre el poder para extender el evangelio. El otro punto importante es la oración. La definición de la oración. La oración es comunión con Dios o platicar con Dios. Y cuando oramos,
nosotros invocamos el nombre del Señor, clamamos a Dios, nos acercamos a Dios, lo buscamos, levantamos nuestra alma, levantamos nuestro corazón, derramamos el corazón y el alma, clamamos al cielo, imploramos al Señor, buscar a Dios, buscar el rostro del Señor y hacer súplicas. ¿Qué otra cosa importante? Dios quiere que sepa que tenga poder y autoridad y que yo oro porque tengo comunión con Dios y Dios me comunica lo que yo necesito saber. Una vida de oración de Jesús. Jesús hizo la oración una prioridad. La oración acompañó a cada evento de importancia. Cada vez que vamos a hacer algo, a salir, tenemos que orar. ¿Qué tipos de oración tenemos? Niveles de oración. Dice Mateo 7, versículos 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Tipos de oración. De alabanza y adoración, de compromiso, de petición, de arrepentimiento, y confesión, de intercesión. Y el modelo de la oración es el modelo del Padre Nuestro. Lucas 11:1, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y vemos el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Eso es la alabanza y adoración. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el compromiso de seguir la voluntad de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es petición. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es la confesión e intercesión y petición. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto está en Mateo 6, 9 al 13. Y lo último es alabanza y adoración. También tenemos el cómo orar, el cómo se debe de orar. Orar las promesas de Dios, todo lo que está en la Biblia, Dios lo ha prometido y lo tenemos que declarar. ¿Cuáles son los obstáculos de la oración? El pecado, los ídolos, un espíritu no perdonador, egoísmo, hambre de poder, malos tratos, autojustificación, incredulidad, no permanecer en Cristo, falta de compasión, hipocresía, por no pedir conforme a la voluntad de Dios, por no pedir en el nombre de Jesús, estorbos de demonios satánicos, por no buscar primero el reino. Dios tiene un propósito mayor al negar tu pedido y cuando no sabes orar como debes. Y tenemos cuándo no orar. Después viene el ayuno, los propósitos de ayunar, las llaves del reino, el nombre de Jesús, la estrategia ganadora. Vamos a ver Hebreos 4:15. Dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros tenemos que estar alertas y ser vencedores y no víctimas. Muy bien, vamos a terminar con Efesios 1, versículos 22 al 23. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Señor, Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el Alfa y el Omega, Él es la estrella de la mañana, Él es el principio y el fin, Él es el ganador, el victorioso. Jesucristo es Señor, sigue a Jesucristo. Él es el capitán y ya ganó la batalla. Gracias. El Espíritu Santo adopta nuestro espíritu y nos saca del reino de las tinieblas
al reino de la luz con Cristo Jesús. Y ahora estamos enlistados en una batalla. Somos miembros del ejército de Dios. Él ya ganó la batalla, pero nosotros tenemos que, mientras estemos en esta tierra, destruir las obras del diablo. Es lo principal. Vayamos ahora al número 2. El propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Sabemos que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, pero veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 10. Efesios 1:10 dice así la palabra del Señor: de reunir todas las cosas en Cristo, en Él cumplimos de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Satanás combate para atraer tu corazón, mente y espíritu y alma a Él en lugar del Señor Jesucristo. Dios dice: yo soy el dueño. ¿Sí? Los 2 mandamientos que tenemos en el Nuevo Testamento, que cubren los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué tremendo versículo y qué poderoso. Sabemos que nacimos en un mundo de pecado y de maldad. Todos los seres humanos que nacimos en la tierra fuimos llamados pecadores. Y aquellos que reconocen su pecado y se arrepienten, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si nosotros confesamos al Señor lo malo que hemos sido, ¿sabes qué? Le decimos: Señor, me arrepiento, me duele haberte ofendido, yo ya no quiero ser así. Y entra Jesucristo y adopta el único Hijo de Dios es Cristo Jesús. Veamos cuáles son los objetivos que tenemos el día de hoy. Número 1, escribir el versículo llave de memoria. Número 2, tenemos identificar el propósito de Dios. Número 3 es identificar el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Y número 4, explicar los 6 puntos de plan de la batalla de la guerra espiritual. Así es que vamos a leer en primer lugar el versículo de memoria. Está en 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8 dice así la palabra del Señor: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Bienvenidos al libro Estrategias para la Guerra Espiritual. Estamos en el capítulo número 9, el plan de Dios para la batalla. Así como sabemos que hay una fuerza del bien, hay una fuerza del mal. Es Dios en contra de Satanás y sus demonios. Es Dios y sus ángeles en contra de la maldad. Y sabemos que Dios ya ganó la batalla a través de su Hijo Jesucristo. Al morir en la cruz, derramando su sangre preciosa por toda la humanidad, tenemos salvación a través de su Hijo, su único Hijo,